Iván Fernández Evia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy bien, gracias, Guille, ¿qué tal? Un placer. Hoy vamos a hablar, como no, de baloncesto, vamos a hablar un poquito de historia del baloncesto. Vamos a hablar de las mejores selecciones o de aquellas selecciones nacionales que nos han llamado la atención, que nos han, bueno, nos han impactado en nuestra vida. Vamos a hacer antes de nada un disclaimer, ¿no? Como dicen ahora, para expertos. Pues igual habría que hablar del Egipto de los años 50, o yo qué sé, o la Letonia mágica de los años 30, pero no va a ser el caso. No, es para pasarlo bien, solamente. ¿No? No vamos a hacer un ranking, no es un estudio exhaustivo. Vamos a repasar un poquito aquellas selecciones que sí hemos visto, que nos han llegado suficientes referencias como para poder tener una idea y colocarlas históricamente. No ya una encima de otra, sino cada una por sí mismo, ¿no? Y voy a empezar, si no te parece mal, desde ahora para atrás, ¿no? Muy bien. Habrá mucha gente que nos vea y si empezamos directamente con, bueno, la Yugoslavia de Kikanovic, y van a decir, pues, madre mía, ¿quién es ese? ¿No? Así que vamos a ir un poquito desde ahora para atrás. Y si no te parece mal, vamos a empezar con la España de Sergio Escariol, porque sé que te ha hecho sufrir mucho. Sí. Sí, siempre digo que la España de Escariolo en las primeras fases trae el pesimismo a todo el mundo, a los seguidores de España que siempre desconfían de sus malos inicios, pese a que luego los resultados están, y a los que no somos precisamente muy seguidores de la selección española, porque sabemos que, o intuimos que al final va a haber esa metamorfosis, ese cambio, que hasta ahora históricamente se ha dado. Y Mm. sí, yo creo que, a ver, como dices, tampoco es ánimo de hacer un ranking, porque además comparar Esto. selecciones de distintas épocas es complicadísimo, porque al final, además cuando haces un ranking de este tipo acabas mezclando selecciones que a lo mejor, por ejemplo, hablas de la España Escariolo y no tiene nada que ver ya la que es campeona del mundo en 2019 con la que es campeona de Europa en 2009, tienen nada que ver realmente. O sea, Mm. más allá de que Ruiz Fernández y Margasol, pero bueno, que tiene muy poco. Y a mí me parece, pues, no sé, no voy a decir la mejor selección europea de la historia, pero de las mejores. Sobre todo por longevidad. Mm. Por longevidad, por picos de juego, es que estamos hablando de una selección que esté una década ganando y compitiendo a primer nivel y con unos picos altísimos. Y estamos hablando de una selección que es plata en unos Juegos Olímpicos ante la que para mí, luego hablaremos supongo de Estados Unidos, es Sí. la mejor selección de la historia. Yo sé que esto no es muy mayoritario, considero la selección de Londres mejor aún que la del 92, que el Dream Team original. Mm. El Redeem Team, sí, en eso estaremos de acuerdo. Pero sí me gusta, mira, me gusta hablar contigo de este tema, porque obviamente todos los aficionados al baloncesto en España tenemos un problema a la hora de juzgar a la selección española. Es decir, bueno, no es tu caso porque tú eres esloveno, esloveno de corazón y de pasión. Entonces, lo puedes ver desde una distancia. A mí me cuesta mucho verlo desde una distancia porque yo en un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, en los Juegos Olímpicos, yo voy con España. Entonces, es igual que alguien va con el estudiante. Es muy complicado poner una distancia ahí porque te hace sufrir cuando pierde y te ilusionas mucho cuando gana. Y además, claro, al vivir en España estás metido en esa burbuja mediática de exaltación constante de la selección de baloncesto y de bueno, todas las selecciones cuando ganan, ¿no? Cuando pierden, no. Y entonces sí quería, eso, un poco lo que has comentado antes, desde tu punto de vista, un poco alejado y desde no ya como historiador, que sería quizá demasiado decir, ¿no? Pero como aficionado con una visión amplia de lo que es el baloncesto. No solamente los 10 años de Escariolo, los 11 años ya o 12 los que lleve, sino si juntamos un poquito más para atrás y nos vamos al Mundial del 2006 o incluso a la aparición primera de Pau Gasol con la medalla de bronce de 2001, esta generación, que no es una generación, pero vamos, esta continuidad de generaciones que nos lleva desde 2001 prácticamente hasta 2020, o 2019 más bien, ¿qué puntos fuertes, qué puntos débiles, qué es lo que ha hecho que de repente haya tenido tantísimo éxito? Y sí, ¿con qué se podría comparar? No en ranking, no vamos a hacer ranking, de verdad, pero ¿en qué se podría comparar con otras selecciones? Cuando tú decías, yo creo que es la mejor europea de la historia, o podría estar ahí. Me gustaría que un poco que desarrollaras eso, porque yo también lo creo, pero a la vez tengo el punto de que, claro, yo vi a Yugoslavia o a la URSS de los 80 cuando era un niño, y eso es otro problema. Claro, cuando eres un niño todo es mágico. Entonces me resulta mucho compararlo. Entonces, me gustaría un poco que desarrolláramos estos puntos. Vale, yo creo, mi opinión va por varias cosas. Por pico, porque es dos veces que, aunque la selección de Japón y la de China 2006-2019 tengan poco que ver en sí, pero sí que hay una continuidad de estilo, de
de jugadores que se han ido pasando el relevo, jugadores que, pues, con Rudy Fernández, Marc Gasol, Jul, Claver, que fueron entrando primero como secundarios, teóricamente fueron hasta acabar creciendo. Creo que es un ranking, o sea, 2 veces campeón del mundo, 2 veces subcampeones olímpicas ante selecciones NBA, que eso me parece muy relevante, porque cuando hablamos de la Yugoslavia, que es campeona olímpica en el 80, es como el boicot de Estados Unidos. La URSS en el 88 es campeona olímpica, pero Estados Unidos aún con universitarios, igual que en el 72. Es decir, me parece muy relevante ser plata 2 veces, o bronce también en el 2016, que es muy meritorio, peleando la semifinal contra Estados Unidos. Y luego me parece sobre todo la longevidad. O sea, es que desde el 2001 hasta el 2019, aunque en la selección del 2019 ya no quede ningún jugador de aquella época, pero quiero decir que hay una continuidad muy clara de que España no se ha bajado sí del podio puntualmente, pero de la élite. Y eso me parece que habría que remontarse ya a la Unión Soviética casi al principio. La Unión Soviética, yo creo que desde que pierde el Eurobásquet del 55, creo que pierden en Budapest con Hungría, enlaza 8 seguidos, que gana, no sé si son cerca de 60 partidos seguidos. Pierde uno con Yugoslavia en el 69 en Nápoles, pero luego lo gana Europa en el 61. Pero claro, estamos hablando de un baloncesto entonces, a ver, con todo el respeto, casi primitivo, con muchas menos selecciones. Entonces, hoy en día, que compites con jugadores NBA cuando hay mundiales o olimpiadas, con un baloncesto más globalizado, que la disgregación de la Unión Soviética y de la Yugoslavia han creado no selecciones tan potentes, pero muchas candidatas a su vez. Entonces, a mí esa longevidad en el ISO me parece casi única en la historia del baloncesto FIBA. Porque además creo, insistiendo, sobre todo desde el Mundial 2006 hasta este último, aunque ya solo quedarán Marc Gasol y Rudy Fernández de aquella selección, se puede trazar, yo creo, una línea de continuidad bastante clara. Con sus cambios de entrenador, con sus estilos, pero yo creo que... Y luego está, incluso si quitamos de la ecuación el último Mundial, que es mucho quitar, pues que queda la figura vertebradora de Pau Gasol, que Pau Gasol... Claro. A nivel FIBA yo creo que es el jugador más determinante que he visto. O sea, no digo el mejor, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Nowitzki me parece más jugador que él, pero a nivel FIBA lo de Pau Gasol me parece una cosa casi sin parangón. Y puedes trazar desde ese 2001 en el que España es bronce en Turquía, que es la primera aparición en un torneo senior de él, hasta el bronce de 2017, y España con Pau Gasol es que digamos que solo falla en el Mundial de 2014. Sí, el de 2014. Y probablemente... Yo leí una vez una entrevista que decía Ángel Palmi, que tiempo después, que decía que si ese Mundial no se hubiera disputado en España, el resultado hubiera sido otro. Y estoy totalmente de acuerdo, porque creo que pesó mucho todo lo que hubo alrededor, toda esa laxitud, ese favoritismo, pero como selección me parece que el trazo una línea de continuidad sin parangón, vamos. Y sobre puntos fuertes, el primero es muy evidente, es Pau Gasol. Pau Gasol es un jugador tan determinante que, claro, ya es un punto fuerte. Lo que pasa es que, claro, coincides con toda la generación del 80, que no solo en calidad, sino en una sección larguísima. Podemos hablar de Pau Gasol y de Navarro, pues que luego, claro, los Berni, los Cabezas, es un Felipe Reyes, Calderón, aunque sea un año más joven, sí, pero entonces es un pegamento extraordinario. Y como esa competitividad también se ha unido a que han tenido carreras largas, lo que ha permitido que luego jugadores posteriores como Rudy Fernández, como Jul, como Marc Gasol, entraran de manera muy natural a la selección. O sea, primero con el paraguas es más fácil entrar. Un Rudy Fernández que, por ejemplo, cuando en 2004 deslumbra la Copa del Rey, es muy pequeño, pues aterriza en la selección, y si hubiera sido otra época como los 80, hubiera tenido que aterrizar casi como Salvador, y probablemente le hubiera costado. Aterrizar a la sombra, entre comillas, de Navarro, de Gasol, pues te permite ir conociendo pues, los torneos desde dentro, y yo creo que el crecimiento de habido por ahí es un crecimiento, yo creo, muy natural y muy sostenible. En sí, eso porque... sí creo... No, pero con lo que decías, fíjate que Rudy Fernández, si no me equivoco, es del 85. Creo que es del 85, hablo un poco de memoria. Es 5 años más joven que estos chicos, pero claro, al romperla con 19 años, resulta que, claro, en el fondo todos lo asociamos a esa otra generación. Pasa algo parecido un poco con Marc Gasol, ¿no? Que yo creo que Marc Gasol es del 86, incluso es un año más joven que Rudy. Pero es verdad que justo... entran ya con mucha fuerza, muy jóvenes, coincidiendo con una generación del 80-81 que todavía era muy joven, claro, que todavía tenían 25 años, con lo cual no hay este abismo de decir como una generación que se va y de repente una que entra, ¿no? Es como una generación que de repente está llegando a su esplendor porque todavía no había llegado, y de repente se le une una generación un poquito más joven, también luego Sergi Llull un poquito posteriormente, y claro, se junta ahí una potencia
Y claro, hablamos de España, ¿no? Yo creo que esto, la gente más joven igual no se acuerda de que, a ver, Claro. En España siempre ha gustado el baloncesto y ha habido algún resultado bueno, pero que España no había ganado un europeo nunca, que España, por supuesto, no ha ganado ningún mundial y que España ganó la medalla de Los Ángeles y estuvimos viviendo de ello 30 años. Bueno, 30 no, pero 20 años seguro, ¿no? Con lo que, a ver, no es un país con una tradición de éxitos baloncestísticos, ni mucho menos. No, no, ni mucho menos, ¿no? Como bien dices, nunca se había ganado un europeo, había 2 platas, una la del 73, que sí, que es muy meritoria, pero como local, y otra la del 83, que sí me parece más relevante, y luego hay así la del 99, que incluso puede dar, pero la del 99 es casi, no voy a decir casual, porque tuvo mucho mérito, pero fue, bueno, una circunstancial, porque era una Sí. generación que se notaba, que venía y veníamos de eso, de unos años 90, de España, que era un poco, pues, una selección incómoda, competitiva, pero que tenía el listón de cuartos de final como muy marcado, incluso con cosas puntuales como el 92 con China, el 94, perdón, como el 92 con Angola, el 94. 92 con China, que son, o sea, petardazos ya históricos, pero bueno, una selección, eso sí, correcta, competitiva, pero nada que ver con esto, vamos, sin parangón. Eso es otra de las cosas que la diferencia a lo mejor de Yugoslavia, que Yugoslavia desde que accede a mediados de los 60 a la élite, Mm. accede de una manera, yo diría hasta que con una cierta ideología detrás. Hay un trabajo sistemático de conseguir llegar a ser potencia deportiva en ese deporte, igual que la Unión Soviética, pero en España ha sido fue casi, no te voy a decir una generación espontánea, pero una cosa sí, desde luego sin precedentes. Porque Mm. luego, o sea, aunque no haya vuelto a haber una generación tan larga, tan potente como los 80, el hecho de que haya salido gente, pues eso, Rudy Mar, luego Jules, Sergio Rodríguez, gente más joven que se iba incorporando de mucha calidad, pues claro, es una cosa que al final es muy difícil, aunque lo veamos como la consecuencia natural de, de la generación de los 80, es complicadísimo. Mm. Eh, los, los picos, ¿no? De juego y tal, pues probablemente haya que buscarlos en eliminatorias de 2009, a lo mejor, incluso las de 2011, que también fueron brillantes. Ahora bien, yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, en que los dos últimos títulos de España, el Europeo de 2015 y el Mundial de 2019, para mí juegan en otra categoría, siendo, como tú decías antes, completamente distintos. Es decir, el Europeo de 2015 se gana porque Pau Gasol decide que va a ganar ese torneo. Hombre, y con ayudas, ¿no? Pero vamos, eh, estamos de acuerdo en que ya en 2015 España no era la mejor selección de Europa. Lo que pasa es que de repente se saca un partido contra una Francia potentísima, tremebundo, y resulta que, bueno, que en la final ya directamente arrasa. Y lo de 2019 a mí es algo que me parece que no está suficientemente valorado. Yo creo que lo de 2019 es una de esas cosas, no voy a decir que es mala suerte, bueno, es muy buena suerte por la tradición anterior, pero que el acostumbrarse al éxito, es decir, el hecho de que eso, de que España fuera campeona en 2006, medallista olímpica 3 veces consecutivas, que fuera 3 veces y tres, el hecho de que hubiera ganado eso, el europeo de 2009, el de 2011, el de 2015, hubiera hecho finales anteriormente, hace como que, bueno, que claro, España, pues claro, pues sí, campeona del mundo, hombre, bueno, a ver, tal, pero tampoco es tanta sorpresa. Para mí esa selección, si se hubiera quedado, yo ya no sé ni cuál era el sistema de competición, sinceramente, pero me acuerdo que en la primera ronda creo que jugábamos contra dos equipos contra los que era más o menos imposible perder, y aún así estuvimos luchando, ¿no? Túnez y no sé qué otro. Y, y- pero vamos, una selección como para que en el primer cruce te vayas para casa. Y ganó el Mundial, y no solo ganó el Mundial, es que ganó el Mundial con una suficiencia Sí, sí, escandalosa. O sea, que apalizó a Serbia en el grupo, apalizó a Argentina en la final y solo tuvo el partido de Australia de las dos prórrogas, ¿no? En semifinales. Pero qué selección australiana, tú que conoces bien a la selección australiana, qué equipazo era aquel. O sea, a mí me parece que Australia era, o sea, por jugadores, era como 300 veces mejor que España. Yo no sé cómo valoraríamos ese mundial, sobre todo. para mí me parece, coincido contigo plenamente, me parece, casi diría que es el mayor éxito de toda esta generación de tal, o sea, cuantitativamente, pero es que me parece el mayor éxito por ser el más improbable. Y de hecho, yo creo que es un poco dices, yo creo que es un oro que debería sorprender más a los que seguimos el baloncesto a los que no. Porque el que sea a lo mejor aficionado puntual dice, bueno, sí, España, oro viene de esta trayectoria, pero a la gente que seguimos tal, pues oye, ya sin Pau Gasol, sin Sergio Rodríguez, sin nacionalizados, sin fuera Milo, Tico y Vaca, o sea, era un equipo, Marc Gasol ya, pues que luego acabó haciendo un gran torneo, venía de ser campeón de NBA, pero bueno, que ya lejos de el Jules post lesión, o sea, era
a priori era un buen equipo, pero para competir y poco más. Yo, de hecho, si hubiera quedado eliminado, había 2 fases de grupo antes de los cruces, y en la segunda fase de grupos, Italia y Serbia, que contra Italia España sufre muchísimo. Si pierde ese partido y luego pierde con Serbia y queda eliminada, a mí me hubiera parecido un resultado lógico. O sea, un poco decepcionante porque sí me parecía aún así mejor que Italia, pero hubiera sido... Pero es que luego es la transformación de arrollar a Serbia, porque además a mí me sorprendió porque el resultado, realmente, al haber ganado Italia estaba desclasificada y yo me esperaba la España contemplativa de otros torneos, es decir, bueno, me reservo cosas, pero es que parte de todo de un baño ya táctico tremendo, y a partir de ahí los cruces hasta semifinales, que sí, se sufre, pero como bien dices, es que Australia era un equipo con 6 NBAs, que venía lanzado, que venía ya de unos Juegos Olímpicos excepcionales, y venía más fresca físicamente, en teoría, que luego encima tienes 2 prórrogas, vas remontas para forzar la prórroga, tienes 2 prórrogas, que parece que el físico debería haber caído de la balanza de Australia, y aún así no sé si existe eso del gen competitivo, que por ejemplo Australia es cierto que entre Juegos Olímpicos y Mundiales ha llegado 5 veces a semifinales y nunca ha ganado ningún partido, aparte de ello. 0-10. Y España es un poco... De hecho, España es curioso, si te fijas los títulos que ha ganado, tanto en Japón como en China, los 3 europeos, sufre más en semifinales que en la final. O sea, siempre. Sí. O sea, es curioso. Las finales han sido, por lo general, plácidas. Sí. Muy plácidas, incluso. La única final que recordamos realmente apretada es la que perdimos contra, bueno, que ha perdido España, perdón, la que perdió España contra Rusia, ¿no? En 2007, antes de todo este mogollón. Un par de comentarios simplemente. Hemos hablado de Pau Gasol para ya acabar con España y luego nos vamos a ir con otras cosas. Yo escribí en 2014 en 2015 para la revista Jotdown y fue un artículo bastante comentado y tal. Antes del Europeo de 2015, un artículo que se llama Salvar al soldado Escariolo, ¿no? Porque era la vuelta de Escariolo, ¿no? Después de los 2 años de Orenga y intentando decir como, bueno, a ver, Escariolo tiene muy mala prensa en España, en 2015 digo, y cuesta mucho ver el mérito de Escariolo y está muy a la sombra de las grandes figuras mediáticas que son los jugadores desde hace muchos años, tal. Pero esto, y venimos de 2 años en los que esto no ha estado. Y habrá sido por algo, ¿no? Igual que te preguntaba antes de, bueno, ¿dónde podemos colocar a España? Eso sí, hacer un ranking dentro de las selecciones. ¿Dónde podemos colocar a Sergio Scariolo dentro de la historia europea de los entrenadores? Porque yo le colocaría muy, 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 muy alto. A nivel de selección, en lo más alto. A nivel de club, a un gran nivel, pero sin llegar al nivel que puedas citar a Obrao, de esta gente, porque a nivel de club tu carrera es buena, pero no se trunca pronto, además, la carrera a nivel de club de Scariolo, porque hay un momento que parece que es muy emergente. Él debuta jovencísimo en el Scavolini, es campeón de liga, se mete en la Final Four, luego lo hace muy bien en la Fortitudo. Cuando viene a Vitoria, pues también eso, y luego a partir de su etapa en el Madrid, realmente su rendimiento a nivel de club no acaba por lo que fuera. No voy a entrar ahora tampoco porque hay un montón de equipos, un montón de circunstancias, pero a nivel de selecciones estamos hablando de 3 euros europeos, un oro mundialista y 2 medallas olímpicas, pero además con grupos muy distintos. O sea, y con un crecimiento, yo creo que en su figura, porque el primer oro que es en el Europeo 2009, sí que es que cuando empieza mal el equipo se habla mucho de autogestión, es quizás donde a partir de ahí yo creo que su mano se nota mucho. Hay a mí vuelvo a citar otra vez a Ángel Palmi, que hay una cosa que a mí me impactó mucho en su día. Yo estuve en el Europeo de Polonia, yo estaba acreditado por Basquetme, y recuerdo cuando la selección pierde con Turquía, que es cuando se juega ahí el último tiro, hay unas declaraciones de Margasol que el chico nuevo, yo no sé si se malinterpreta, y hay un revuelo tremendo. España ya había perdido en la primera fase el primer partido con Serbia, no la Serbia de ahora, la Serbia que venía de casi no competir, lo había pasado mal con Gran Bretaña, en un partido que incluso podía haber quedado eliminada. Sí. Y recuerdo que se comentaba, y hay una reunión entre jugadores, dirección técnica, entrenadores, y a la salida, creo que es el propio Ángel Palmi que lo comenta, Sergio ha entrado aquí como entrenador y ha salido como seleccionador, que me parece, en principio, lo que puede parecer casi una puñalada, es muy revelador de que yo creo que Scariolo aterrizó queriendo ser el entrenador de clubes que metía mucha carga táctica, y se encuentra desbordado. Pero tiene la virtud, que para mí es una inmensa virtud, de darse cuenta de que tal, sabe reganarse a los jugadores, se gana Pau, se gana Navarro, con los cuales tiene una relación estupenda, y poco a poco cada torneo va consiguiendo, por un lado, mantener la esencia de ese grupo, que es un poco de ir, no te voy a decir ir por libre, pero sí de cierta libertad en el juego, ciertas prebendas fuera de él, como
no sé, menos tiempo de concentración, más días libres, ese tipo de cosas. Y lo va conjugando con, una vez que se gana la confianza, ir metiendo así luego ya detalles tácticos y tal, que entran, pero lo va haciendo con naturalidad, no tan abruptamente como al principio o como le pasó a Aito. Aito todos nos acordamos de la final gloriosa de 2008, es un partidazo, pero hasta ahí el camino es tortuoso. Desastre, sí, sí. Y de hecho, bueno, es bien sabido que cuando la cena de celebración cena a un lado Aito con sus asistentes y los jugadores ahí fue un completo. Entonces yo creo que Scariolo, aparte de que lo situarían lo más alto por títulos, a mí me parece muy meritorio el haber conseguido esa transformación, que casi podemos cerrar el círculo, que ahora ya en el 2019, ya sin Pau, ya sin Navarro, ya sin estrellas, consigue ganar con el estilo que él pretendía al principio, sí, con un estilo de un estudio del rival absoluto, un nivel defensivo de decir, entonces es casi puede cerrar el círculo, que me parece muy meritorio, vamos. Yo escribía en aquel artículo de 2015 que había en concreto con Marc Gasol, y luego hay intrahistorias que yo desconozco por completo y que puede que no existan, ¿no? Pero sí me acuerdo eso que yo decía, joder, el primer campeonato de Scariolo, que fue 2009, Marc Gasol le tiró la del nuevo, ha venido, o sea, se la juega al nuevo, que a mí me parece que fue un ataque al entrenador y me lo pueden decir, me pueden explicar que no, pero yo sí lo seguiré pensando. Y en 2012 me acuerdo de una imagen que luego he intentado rescatar en YouTube y tal, y no he tenido la paciencia suficiente, que uno de los últimos tiempos muertos que pide Scariolo, ya con el partido más o menos decidido contra Estados Unidos en la final, Marc Gasol le echa una bronca. O sea, Marc Gasol le está gritando a Scariolo. Le está viniendo a decir como no sé qué, esto no se puede hacer, esto no se puede... Y yo decía, joder, es que Marc Gasol no se ha ahorrado ninguna. O sea, es como en plan le recibió en 2009 así, le despide así en 2012, que fue el último torneo de Scariolo en ese tiempo. Mientras tanto le ha hecho 2 veces campeón de Europa y subcampeón olímpico, pero no se ha ahorrado ninguna, ¿no? Ahora bien, yo sí creo que 2013-2014 cuando vengan son muy importantes para que en 2015, cuando vuelve Scariolo, yo ya ahí sí que no recuerdo ningún tipo de subordinación ni nada semejante. Es decir, ahí sí que fue... Y de hecho en 2012 hay una cosa, no sé si tú te acordarás, a mí se me quedó muy grabada en la cabeza. Y se me quedó grabada como una cosa buena, yo luego no he repasado el partido. Pero sí recuerdo que esa final, que para mí fue mucho más igualada a 2012 que a 2008, y ahora iremos con Estados Unidos, recuerdo un momento en el que se pone en una caja +1, España, en el último cuarto, con Sergio Llull sobre Kevin Durant. Y a mí eso o sea, yo en ese momento dije, maestro. O sea, es decir, salió bien además, porque Kevin Durant, lo es que luego vino Kobe y empezó a meter las todas, pero que esto es así, claro. Pero Kevin Durant, que hasta entonces no estaba arrasando, de repente empezó a no tocar la bola. Y era una caja +1 con Sergio Llull sobre Kevin Durant. Y funcionó. Y yo dije, madre mía, ya lo he visto todo. Ya lo he visto todo. En una final olímpica has puesto una caja +1 y me pareció como decir, bueno, tío, no sé, otro nivel. Para mí esa es la cumbre. Y luego el 2019, desde luego, para mí es un título de Scariolo. Sí, para mí el MVP honorífico es Scariolo de ese torneo. O sea, sin minimizar el impacto de Ricky Rubio, de Marc Gasol, pero es el torneo de Scariolo. ¿Sí? Por eso te digo, es un poco cerrar el círculo, la gran reivindicación, porque es ganar, pero con la carga táctica, o sea, con muy buenos jugadores. Pues que vamos a ver, yo creo que había 4 o 5 selecciones mejores que España, a priori, tranquilamente. Francia, sí, Australia, Serbia y Estados Unidos, por lo menos, yo creo. Esas 4, que luego Argentina tampoco también llega a la final, haciendo un baloncesto tal, que tampoco estaba, yo creo, entre las candidatas, pero bueno, que... Sí, pero por plantilla sí estaba. Argentina y España sí estaban igualadas. Es decir, tú ves la plantilla de Argentina y dices, bueno, bien, un buen equipo. Ya está. Yo creo que partían por debajo de, pues de eso, de mínimo de Serbia, Francia, Australia y Estados Unidos. Luego ya Grecia, había las dudas del encaje de Antetokounmpo, como así fue, porque pero incluso por jugadores, tuvieras la plantilla de Grecia y teniendo Anteto, teniendo la base de jugadores griegos de Euroliga, de partidos olímpicos, parecía que también era una selección cuanto menos del nivel, que luego se queda antes, lo que quieras, pero incluso Italia, aunque sea un desastre como tal, por fin había conseguido juntar a Bellinelli, Datome, Gallinari y Jaques, que era la primera vez que están los 4 sanos juntos, pese al agujero interior, que decía, había un nivel, el nivel medio, hubo un montón de ausencias como en casi todos los mundiales, porque no son los juegos, eso es cierto, pero es que bueno, eso se afectaban a todo el mundo. Yo me parece, ya digo, un título casi el más reivindicable de lo que es la trayectoria de España, no el más brillante, y eso, me parece el MVP Scariolo, que es verdad, y soy el primero que digo que muchas veces en el baloncesto europeo pecamos mucho de dar demasiada importancia al entrenador, en el sentido de endiosamos demasiado al entrenador, lo táctico, lo encorsetado,
Y eso a veces pecamos, me incluyo, en dar demasiada importancia al entrenador. Lo que pasa es que, claro, luego hay el espectro contrario, que es el ninguneo. Y en este caso yo sí creo que en este Mundial concreto que el peso entrenador es tremendo. Del entrenador y de sus asistentes, evidentemente, porque al final todo ese trabajo táctico no es de una persona, pero me parece un título muy de banquillo, sí. Vamos a hablar de la gran némesis en esta época que ha sido para España, ha sido Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos eliminó a España en 2004, eliminó a España en 2008, eliminó a España en 2012 y eliminó a España en 2016, ¿no? En 2008-2012, obviamente, en la final. Y vamos a entrar un poco en Estados Unidos, pero como cuestión media o intermedia, tú comentabas antes que te gustaba más incluso la selección de... ¿Cuál me has dicho? ¿La de 2012 o la de 2008? La de Londres, a mí, no La de sé. Londres, ¿no? Que te gustaba más incluso que el Dream Team. Bueno, ahora vamos a hablar de selecciones estadounidenses. Pero como mezcla de los dos, para mí el partido más impresionante, fíjate, de esta rivalidad, por lo que comentábamos antes de distintos momentos de forma, son las semifinales de 2016, que es un partido que está muy como pasado por alto porque no fue una final, pero ese partido España lo compitió hasta los últimos 5 minutos. Es Como que casi en todos los demás, cuando Estados Unidos tenía un equipazo para variar y España tenía un equipo muy limitado. O sea, ya no era el equipo esplendoroso de 2008, no. ni siquiera el de 2012, que ya, bueno, que sí, está entre campeonatos de Europa, con lo cual efectivamente diremos que estaba en una época muy buena, ¿no? El equipo de 2016, en mi opinión, ya era un equipo en una cierta decadencia. Y se planta contra Estados Unidos y le hace unas semifinales que yo pensaba que iban a perder de 30. Y no sé cómo, no me acuerdo ahora del resultado, pero creo que fueron menos de 10. Y desde luego en el último cuarto estaba la cosa como siempre, estaba ahí. Es decir, un par de tiros aquí, un par de defensas allí y tenemos partido, ¿no? Sí, es que tiene mucho mérito porque además venía España un torneo de unos juegos muy regulares y eso ya no estaba. Navarro ya era una presencia marginal porque había ido por casi como, no voy a decir como homenaje o tal, pero bueno, ya no era Navarro de antes. Había problemas, Pau Gasol estaba con problemas físicos, que probablemente es el Pau Gasol menos exuberante de la está peor que incluso que el Europeo 2017. O sea, está bien, pero para lo que era él y para lo que fue incluso año siguiente, y aún así sí. O sea, le plantan a Estados Unidos un partido que está, además, yo del partido me quedo la sensación de que Estados Unidos nunca está cómodo. Es que en ningún momento, incluso al final, amagan de romper 2 veces el partido, pero en ningún momento, o sea, generar esa incomodidad a Estados Unidos. También es cierto que Estados Unidos me parece más floja que las anteriores. De hecho, había sufrido en primera ronda, lo pasa muy mal ante Australia y Serbia, y me parece, también ese Estados Unidos me parece menor respecto a la de Londres y de Pekín, pero bueno, así el partido de España, claro, yo creo que está olvidado por eso, por ser una semifinal y por haber los dos precedentes anteriores de las finales. O sea, sin esos dos precedentes el partido sería histórico. O sea, tú ese partido, ese partido lo extrapolas a 2008, sin que España hubiera sido medalla hasta el 84 y plantas en semifinal a Estados Unidos y hubiera sido épico. Pero claro, vienes de 2 finales, entonces quedó un poco desdibujado por eso, yo creo. Estados Unidos, anda que no hay donde elegir. En Estados Unidos hay selecciones maravillosas, empezando por la de Roma 60, que durante mucho tiempo se consideró la mejor de la historia, o luego la de Los Ángeles 84, por supuesto, quizá por la presencia solamente ya de Michael Jordan de por sí, ya era suficiente. Bueno, pero además Patrick Ewing, Chris Mullin, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú me dices, bueno, tu favorita es la de 2012, por encima de la del 92. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que incluso la de 2008 es mejor que la del 92. Para mí también. Pero creo que necesitamos justificarlo esto. Bueno, a ver, lo primero es que la del 92 es una selección tremenda y que arrasa. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay que contextualizar que es una selección que, vista en perspectiva, los nombres es la selección casi perfecta. Pero el momento, o sea, tú coges a Magic Johnson, a Larry Bird, claro, suenan como pues, sí, los grandes iconos de los 80, pero ya no es su mejor momento ni de lejos. ¿Qué pasa? Que es la primera, también tiene la mística, es la primera selección NBA, bueno, que compiten tal, y claro, también que se encuentra en un escenario en que el resto de selecciones yo creo que salen la falta de costumbre y tal. O sea, no, ninguna selección yo creo que estaba capacitada para competir, ni siquiera hipotéticamente la Yugoslavia Unida creo que hubiera competido con opciones de ganar con ese equipo. Pero sí creo que esas mismas selecciones, después de dar 10 años en Estados Unidos, los complejos hubieran sido menos. Entonces yo creo que hablar de las diferencias quiero decir, las diferencias de final de partido, las puntuaciones, tal, puede llegar un poco a engaño. Insisto, es una selección extraordinaria. ¿Qué pasa? Que a mí, tanto la selección de 2008 como de 2012,
me parecen que son unas selecciones más, no, evidentemente más modernas, pero hechas más con sistemáticamente, no cogiendo, vamos a coger la selección más simbólica, digamos, como fue el de Tintín, sino cogiendo los mejores jugadores, pero a la vez cogiendo jugadores especialistas para adaptarse al baloncesto FIBA, cogiendo, pues eso, el papel de Carmelo Anthony como 4, como... Entonces me parece también las selecciones donde más trabajo previo hay de conocimiento del rival, de respeto al rival incluso, que ha sido algo que Estados Unidos, yo creo que, por ejemplo, cuando se pegan el petardazo en el 2004, más que por la calidad de la selección, yo creo que tiene mucho más que ver con la poca preparación que hacen de los juegos, con la manera que los afrontan, y eso con Krzyzewski, yo creo que podemos enlazar incluso desde el Mundial 2006, aunque pierdan la semifinal con Grecia, hasta el Mundial 2014, la trayectoria, hasta los Juegos de 2016, la trayectoria de Estados Unidos me parece tremenda. Tremenda por nivel de juego, pero también por eso, por la capacidad de ponerse en serio, de trabajar conceptos en torno al rival. Y luego, bueno, estamos hablando que la generación de jugadores se juntaron en un gran momento de forma a LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, bases como Chris Paul, ¿tal? Estamos hablando de una generación de jugadores extraordinaria también, extraordinaria. Entonces, claro, la nostalgia pesa mucho en estas cosas, pero a mí me parece, ya te digo. Y luego, hablando ya de una cuestión puramente subjetiva entre la de 2008 y 2012, es que a mí, aunque sufra la final, a mí la selección de 2012 yo creo que es a nivel final es el mejor equipo que he visto. A mí es el que más me ha transmitido la mayor sensación de dominio y a la vez de gozo estético. Yo no he visto selección como esa, particularmente. Esto ya es una cuestión muy subjetiva mía, claro. Sin poder compararlo, porque obviamente la calidad de los nombres no tiene nada que ver, pero hay una selección estadounidense también, eso que ha pasado mucho por alto y que era una belleza, y que además anticipaba mucho lo que ha sido luego el baloncesto, sobre todo en NBA, pero también en Europa, o sea, el Mundial de 2014. Sí, El es Mundial una de pasada. 2014, acuérdate que era el equipo C, que aquí todo el mundo Sí. decía, no, España va a ganar porque, bueno, en la NBA van a traer el equipo C. Vale, se Mm-hmm. George, horrible, tal. El equipo C eran Steph Curry, Harden, Sí, sí, Klay Thompson, Anthony Davis, no acuerdo ahora de todos los que estuvieron, pero todos al final estaban luchando por el MVP el año siguiente, ¿no? De la lucha de los 5 del MVP eran los 5 titulares de aquella selección. Aquella selección sí que ganaba todos los partidos por 30. Bueno, creo que hubo uno en la primera fase que tuvieron algún tipo de problema, siempre tienen algún partido así un poco raro, pero en los cruces arrasaron claro. por completo con todo, incluso con una selección serbia muy buena, y la ganaron de 30 o por ahí. Y cómo jugaban. Y ya tenían el punto este de los triples, claro. Tenían el Sí. punto este del juego de corto y triple, corto y triple, corto y triple. O me echo para atrás y triple. Y Por eso, era una barbaridad. Aquel equipo no lo recordaremos nunca, porque era un mundial. Pero claro, juntar solamente ya con juntar a Kerry, Harden y Davis ya se convierte en una selección histórica, bajo mi punto de vista. sí, lo era, sí. El problema es eso, que los mundiales tienen menos trascendencia que los juegos, había muchas ausencias, y el hecho de que las propias ausencias de Estados Unidos, que no estaba Kevin Durant, que no estaba LeBron, que no estaba Kobe, pues bueno, te hace, yo creo que infravalora lo que realmente es la mayor exhibición, sí, probablemente sea el torneo que más sobradamente ganaron. Queda la duda de si España, porque España, aunque pegue el petarazo con Francia, a lo mejor sí era la selección que más encajaba como para ponerlos en problemas, pero yo creo que no hubiera podido. Lo que pasa es que por eso te decía un poco el trabajo de Krzyzewski, que incluía incluso la del Mundial 2006, aunque se la pegue con Grecia, porque es un grupo que es muy joven, porque ahí empiezas a ver eso, jugar con 4 abiertos, a Carmelo de 4, el triple, el gusto por el equilibrio ofensivo, buscar alternativas. Incluso el 2010 lo mismo, es una selección que se planta con muchas ausencias respecto a las Olímpicas, y el torneo que hace Kevin Durant es una cosa... Sí, pasan problemas. Yo creo que es con Brasil, me parece, hace un buen partido Sí. Huertas. Con Brasil tira un tiro Huertas, ¿no? Creo recordar, hablo muy de memoria porque hace 11 años de esto. Pero creo que tiene un tiro Huertas así como medio echándose para atrás para ganar el partido. Consigue Brasil dejar en dígitos muy pero ese torneo también lo ganan con una suficiencia absoluta. Por eso digo que yo creo que se puede trazar una línea en toda la época Krzyzewski, con los picos de 2008-2012, según se prefiera, pero me parece una línea que en cierta forma en 2019 se rompió. Se rompió porque hubo muchas ausencias, pero también yo creo que se cambió un poco la forma de trabajo. Sí, O con sea, claro, Popovich y Kerr, ¿no? El volver a entrenadores NBA puros y duros, ¿no? claro, es difícil de valorarlo porque al final ahí sí que la catarata de ausencias ya no fue el equipo C, fue casi, no sé si el equipo E o no sé,
nominado, porque al final además la sensación de que iban cayéndose como fichas de dominó, con lo cual al principio parecía que iba a ser tal y entonces tampoco quiero ser injusto con Popovich y Iker, evidentemente con el Atleti, pero sí me da la sensación de que querían usar la fórmula, por ejemplo, de Small Ball, pero de manera artificiosa, sin haberla trabajado como la tenía trabajada Krzyzewski, era un poco, no sé, me dio la sensación de todo el torneo de Estados Unidos, incluso el partido que ganan casi milagrosamente a Turquía, con los fallos en los tiros libres de Balba y demás, un equipo ya muy cogido con pinzas en lo táctico y siendo evidentemente la calidad menor, evidentemente. Por cierto, Kyrie Irving también estaba en 2014, si no me equivoco. Kyrie Irving era el MVP, ¿no? Fue muy bien, sí, de hecho en la final anota, no sé, pero creo que 25. Lo que quiera. Pero es que, o sea, recuerdo a Teodosis pidiendo el cambio, como diciendo, quitadme de... O sea, Teodosis que tampoco es al sufrimiento ni al estoicismo. Recuerdo pidiendo el cambio, diciendo, mira, quitadme este marrón encima que no... Estados Unidos, y ya que nos hemos centrado en la Estados Unidos más reciente, porque sería imposible abarcar todas, quería acabar esto de Estados Unidos con la figura de Carmelo Anthony, que tú comentabas. Yo escribí en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río, en la revista GQ, quizá me lanzó un poquito al vacío, pero tampoco me parece que demasiado. A veces todos nos lanzamos al vacío cuando tenemos que publicar cosas. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y ponía, quizá Carmelo Anthony fuera el mejor jugador o el jugador más importante de la historia de los Juegos Olímpicos. Pues, ¿A cuánto de lejos? ¿Cuánta agua hay en esa piscina? bueno, estamos hablando de, para empezar, hay muy poca gente que tenga 3 medallas olímpicas, porque bueno, tiene aunque le contemos el bronce de Atenas, donde era marginal, es 2 veces campeón y con un papel, es que yo tanto con él como con Kevin Durant tiene momentos en esos Juegos Olímpicos, como Kevin Durant no está en el 2008, en el 2012, que Kevin Durant le mete por el Mundial 2010, que me parecen imparables. Hay un momento de decir, es que esto no van a fallar, o sea, tirando triples. Carmelo, perdón, tiene 3 medallas de oro, ¿no? 2008, 2012, 2016. Y Sí, luego también, el bronce de 2004. sí. Creo, vamos, tendría que mirar Sí, las plantillas, pero me suena que 2016, están los 3 oros, en 2008, claro. 2012, 2016. Sí, claro. Mira, ya no me acordaba del 2016. Entonces, sí, es que pues más a tu favor, entonces, evidentemente, sí. No, y sobre todo, ¿cómo modifica la posición y lo que tú decías de anticipar el small ball, ¿no? Tiene esa figura de Carmelo de 4, que bueno, pues que en Claro, la NBA no ha encajado demasiado bien. Es decir, ha habido un momento en el que la figura de Carmelo Anthony se ha perdido muchísimo y sin embargo en aquella selección encajaba como la seda. Es decir, el que te rompía el partido era Carmelo Anthony desde el triple. El triple es, abierto del 4. Era como decir, cuando la cosa iba más o menos mal, Carmelo era Carmelo y Carmelo te la acaba enchufando, cosa que en la NBA no pasaba tanto. bueno, es que Uy, te he perdido. Ahora, Iván. que se cortó, sí. Sí, Nada, sí. que yo creo que aunque la NBA ha tenido el small ball, claro, en Europa es más fácil que un jugador de ese tipo juegue como 4 porque al final Claro. el tamaño de Carmelo Anthony aquí era un tamaño y a la vez la rapidez de ejecución que tiene en el tiro, lo alto que tiraba, pasa un poco como Kevin Durant, aunque también lo utilizaron a veces como falso 4 o alternaban los dos, es un jugador que en Europa es más difícil de defender todavía, mucho más. Con lo cual, sí. Bueno, luego ya en NBA pues podemos entrar un poco en la figura de Carmelo, pues no lo sé, porque siempre ha sido un poco, quizás ahora ya de un poco de vuelta de todo, parece que el año pasado en Portland acabó encajando un poco, pues eso, a lo mejor es un jugador que hubiera encajado mejor desde el principio como secundario, más que ser líder. Sí, claro, yo creo que Gonzalo Vázquez escribió hace poco un artículo, creo que en el Confidencial, que yo leí en diagonal porque no tenía tiempo, entonces tampoco se me enteré muy bien de la idea. Y Gonzalo, si lo estás viendo esto, perdóname si lo entendí mal, pero me pareció que lo que dejaba entrever era que Carmelo debería haber aceptado antes un rol inferior. Es decir, que sus equipos hubieran sido mejores y que su propia carrera hubiera sido más brillante si hubiera aceptado no ser el tío que se tira 30 veces el balón. Porque ya no estaba para eso. En determinado momento de su carrera ya no está para eso. Entonces es verdad que esa versión de Carmelo en Estados Unidos, donde obviamente no se iba a tirar 30 tiros, porque además de hecho muchas veces salía desde el banquillo, pues decía, bueno, pues a mí es verdad que me gustaba mucho, ¿no? Y yo creo que el artículo de Gonzalo Vázquez iba por ahí, ¿no? Es decir, quizá desde hace tiempo el rol de Carmelo debía ser ya en los Knicks aceptar que se rodeara de otras estrellas y que él fuera, bueno, pues ese soluciona problemas muy puntuales que puedan surgir.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es que además Carmelo, que es un tirador excepcional, un gran anotador, siempre tuvo ciertos problemas en el uno contra uno, yo creo. Mira que luego técnicamente podía jugar de espaldas, De pero espaldas. incluso en Denver, yo creo que en su prime, bueno, de hecho él lleva a Denver, consigue llevar a Denver medio lejos y tal, pero hay veces que ya en playoff y tal, cuando los minutos calientes y tal, le costaba, porque cuando doblaban defensa y tal, le costaba encontrar buenos tiros. Y claro, jugando, pues en Estados Unidos, jugando con Kobe, con LeBron, con Durant y tal, pues claro, la atención es imposible. Y claro, esa mano, ese tamaño, al final juntas una serie de factores con los cuales él es determinante. Y yo sí creo que en NBA un poco, bueno, ahora ya es una versión ya muy veterana y tal, con Lillard, con McCollum en los Blazers y tal, pero que si lo hubiera hecho antes, podría haber tenido de segundo espada, un poco como Klay Thompson con Curry en los Warriors o algo así, antes Sí, de la llegada de Durant, un jugador extraordinario. sí, sí. Pero, Sí, estamos de acuerdo, básicamente. Pero no me puedo entretener mucho en Carmelo porque este repaso histórico se nos va a quedar en los últimos 10 años. La verdad es que no, pero siempre me pasa lo mismo contigo, Iván, que nos leamos aquí a charlar de cosas, pero bueno, yo creo que merece la pena. No quería dejar de mencionar, si te tengo como invitado, a la otra selección que ha batido a España en los últimos años. Y te lo pregunto además porque yo creo que los aficionados de verdad de baloncesto tenemos curiosidad al respecto. ¿Qué pasa con Eslovenia? Pues claro, España ha perdido, las únicas selecciones con las que ha perdido, así, no sé, así que yo recuerde, eso en los últimos 6 años, desde Francia en 2014 y en 2013, pues han sido Estados Unidos en los distintos Juegos Olímpicos y Eslovenia en el Europeo de 2017. ¿Qué pasa con Eslovenia? Tú y yo lo hemos hablado en privado alguna vez, pero me gustaría que lo comentaras, ¿no? Porque aquella selección, con aquel partido además fantástico contra Serbia en la final, de Dragic, Doncic, Randolph, Prepelic, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa selección? ¿En qué momento está? ¿Sale gente nueva? ¿No sale? ¿Van a poder jugar algún tipo de torneo grande en algún momento si no vuelve Doncic? ¿Qué pasó con lo de Doncic? Doncic volvió, quería jugar un par de partidos, creo que contra Hungría y Ucrania, creo que eran, pero al final no hubo acuerdo. No sé, ¿cómo está Eslovenia ahora mismo? bueno, empezando por el final, en la ventana de este año, con el cambio de calendario de NBA, se había especulado que algunas selecciones querían contar con jugadores NBA, no solo Eslovenia. Eslovenia, Doncic había manifestado que quería no solo jugar, concentrarse antes, un poco como plan de preparación para la NBA, que bueno, viendo cómo llegó, Sí, igual no, lo hubiera hecho falta, ¿eh? excusarse como hizo Carlisle en que no jugó esos dos partidos, eso hubiera sido, yo creo que irrelevante. Mm. Pero bueno, sí, Eslovenia ahora tiene encarrilado el pase, va a volver a competir, yo creo que el europeo y tal, pero vamos, yo creo que fue flor de un día el título. O sea, fue un título muy meritorio, en un torneo así con bajas, pero en el que coincide el momento, el último gran momento estelar de Goran Dragic, aunque bueno, los pedidos que hace el año pasado, bueno, el año Sí, pasado, sí, claro, sí. Este hace unos año, meses sí, vamos, en la temporada 2019-2020. en la son excepcionales, pues yo creo que, bueno, aparte de que se ha retirado de la selección, no va a volver. Y claro, Doncic, lo primero vamos a ver si Doncic va regularmente a la selección o no. Públicamente parece que la disposición es de ir, con lo cual eso, los enteros de Eslovenia se disparan. ¿Qué pasa? Que alrededor de Doncic hay muy poco. Hay muy poco porque la selección que es campeona, Dragic ya no va a estar, que era el gran pilar, Randolph ya no va a estar, Gaspar Vidmar ha entrado en una decadencia, aparte de la edad, física absoluta, no hay juego interior de ningún tipo. Y luego, pues jugadores tampoco, Eslovenia lleva años que saca muy pocos. De hecho, la gran esperanza para muchos es la Vlad Mesic, que a mí es un jugador que me encanta, pero ya tiene 24 o 25 años y está en Split, porque ha tenido un Ya. montón de problemas. Mm. Un montón de problemas. Está haciendo un temporadón otra vez en Split, pero la Liga Adriática, pero problemas recurrentes de espalda. Chanchar ha llegado a la NBA, pero es Pero no papel juega. marginal. No juega y aparte ha quedado un poco, parecía que iba a ser un 3 moderno y ahora quisieron reconvertirlo a 4 que tira de 3. La mecánica no es buena, quieren tal, pero ha ganado peso para volver al 3. Está un momento, a ver, es joven, pero está en un momento de definición de carrera absoluto. ¿Qué te queda? Pues una buena clase media de pues, tipo Blasis, Prepelis, pues Mijala Pornik ahora, Gregor Hrovat parece que está haciendo bien, pero muy poco para aspirar. Desde luego, una conversación dentro de unos años de las mejores selecciones de la historia no creo que aparezca porque yo creo que va a ser un éxito puntual. Salvo que, oye, luego por una generación espontánea aparezcan pues, jugadores más. Pero no, yo a corto plazo, eh, lo que pasa, a ver, estamos hablando también que los torneos de selecciones son un ecosistema muy peculiar, que se juegan en 2 o 3 semanas, en verano, tras meses de parón, con lo cual hay veces que equipos
Yo recuerdo, hablábamos antes de España en 2015, la Lituania que llega a la final del Eurobasket 2015, viene de que estar prácticamente eliminada en la primera fase, viene después de pasarlo fatal con Georgia en los cruces. Es un equipo en el que Machulis entra en el quinteto ideal, metiendo 35 puntos a Italia. Machulis. Jonas Machulis. O sea, los torneos son tan peculiares que a lo mejor solo contra Luka Doncic, que ya te llega fino y llega tal, hay ausencias en otro lado, pues al final, eso que te digo, que solo hay secundarios, pues te basta para meterte en unas semifinales. Pero vamos, a mí me parece que el horizonte competitivo de Eslovenia es bastante gris en general. Más allá de que tienes a un Doncic que, claro, que solo por sí mismo te eleva las opciones una barbaridad. Bueno, quería comentarlo porque yo creo que hay mucha gente en el mundo del baloncesto que quizás no sigue el baloncesto tan en primera fila y que querrá saber, decir, oye, yo vi esta selección, aparte de que Doncic es una figura que está todo en todos lados todo el rato, bueno, es que esa selección que fue campeona de Europa en 2017 es una selección que se ganó un poco nuestro corazoncito, yo creo, de todos, ¿no? Porque una selección eso, pues, de un país pequeño, contabas contra el hermano mayor, ¿no? Un poco, ¿no? Contra Serbia y que jugaba maravillosamente bien al baloncesto, que a España le barrió en semifinales y que a Yugoslavia probablemente, bueno, a Yugoslavia-Serbia probablemente lo hubiera barrido igual en la final si no hubiera sido por las lesiones precisamente de Doncic y luego posteriormente de Dragic, cuando tienen una buena ventaja en el marcador, ¿no? Con lo que es bueno que Iván nos cuente qué pasa con Eslovenia, ¿no? Porque el resto estamos un poquito perdidos, ¿no? Entre tanta ventana y tanta historia, pues estamos un poquito perdidos. Vamos a reducir, vamos a dejarnos fuera selecciones maravillosas, seguro, pero creo que vamos a dedicar los últimos 15 minutos, si no te parece mal, a las dos selecciones que a mí más me marcaron, por lo menos, y yo supongo que teniendo la misma edad que tú, más o menos, pues estaremos de acuerdo, que son la Yugoslavia y la Unión Soviética de los 80-90, ¿no? Vamos a decir, la Yugoslavia desde Petrovic es complicado, porque también es lo mismo, es como, ¿dónde cortas, no? Que Petrovic entra con una generación, luego acaba con otra completamente distinta, y la URSS de Sabonis, vamos a poner, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues lo mismo también, Sabonis entra en una generación y sale de otra. De esos dos equipos, ¿qué recuerdas tú? ¿Cuál te parecía mejor? No sé, quizá el gran momento fue el enfrentamiento de los Juegos Olímpicos del 88, ¿no? Es decir, el momento en el que en Seúl se enfrentan. Pero claro, yo creo que esa Unión Soviética era mucho más madura que la Yugoslavia que se encuentra en esa final. Esa Yugoslavia creo que todavía estaba un poquito por hacer, ¿no? Luego ya posteriormente sería distinto. Luego también en el 86, por supuesto, las semifinales del Mundo Básquet, que también ganó la Unión Soviética después de aquella prórroga famosa de los dobles de Divac. ¿Qué me puedes comentar de esos dos equipos, de su rivalidad y cuál era tu favorita, con cuál ibas, cuando jugaban, no sé, cosas de ese tipo? Bueno, nos dejamos a Argentina, que es Ay, sí, es que no. Bueno, vamos con Yugoslavia y a ver si nos da tiempo luego un poquito para. No se vayan, amigos argentinos, no se vayan, que luego hablaremos de. Porque es la única campeona olímpica contra un equipo NBA y aparte, bueno, su campeona mundial. Es que yo creo que el Yugoslavia-URSS nunca en los 80 nunca llegan a enfrentarse en su momento álgido, porque, como bien dices, en el 88 sí es verdad que Yugoslavia le gana a la URSS en la primera fase, le había ganado en el preolímpico, pero es una selección muy buena, donde ya está Itko y es muy trabajada, pero donde la generación de Bormio, de Kukoc, Radia, tal, todavía están un poco por hacer. Cuando se enfrentan a la final del Mundial 90, en la URSS ya no están los lituanos. Entonces, yo creo que no hay. Y en el 89, que es por ejemplo, yo creo que si tomamos a la Yugoslavia campeona del 89-91, el torneo de juego más brillante de ellos es el 89 en Zagreb, pero no se enfrentan porque a la URSS se la carga Grecia en semifinales, el triple aquel de Christodoulou. Entonces, yo creo que nos falta ese enfrentamiento en el prime de ambas, porque yo creo que las Yugoslavias pretéritas al 88 son de entreguerra. Yo creo que, de hecho, la mejor generación yugoslava en títulos es el 70, que es campeón del mundo en el 70, pero bueno, luego con otro equipo ya que existió, pero es que luego enlaza los europeos del 73, 75, 77, es subcampeona olímpica en el 76, campeona del mundo en el 78 y el mundial del 80. Es la de Slavnik, Tikanovic, Dalipay, Kosic, Telibasic. Me parece mejor esa que la posterior, porque yo creo que la posterior no llegamos a ver su tope. De hecho, yo siempre lo cuento que el Mundial 94, antes de las sanciones de la ONU y la disolución de Yugoslavia, iba a celebrarse en Belgrado. Y se iba a celebrar en Belgrado porque la Federación Yugoslavia lo había pedido, porque entendía en todo ese proceso que tenían tan institucionalizado de crecimiento, tal, que era el momento álgido de ese grupo de jugadores. Entonces nos quedamos sin ver, yo creo, a la mejor Yugoslavia. En cuanto a la URSS es complicado porque, por una vez, ¿cuál es la mejor URSS?
lógicamente el mayor éxito es la campeona olímpica en el 88. Pero te queda la duda que tienes el 88 y te llega Sabonis renqueante y a última hora. Yo, por brillante, la que juega el Proolímpico del 84 es brutal. Pero claro, tienes una muestra que no juega los juegos, tampoco los rivales. Tienes ese Sabonis Tachenko que funciona muy bien juntos, pero luego a la vez tampoco están todavía Tikhonenko y Volkov, que son jugadores ni Marchulenis, que llegan al 87, que son jugadores que meten a la URSS en la modernidad, jugadores de otro físico, tal. Entonces, por eso cuando hacemos los rankings es complicado, porque a veces tú dices tú, la URSS, sí, leí hace una vez, el quinteto mítico, Balster, Marchulenis, Tikhonenko. Claro, a lo mejor jugaron 3 partidos, ¿no? Ese quinteto mítico. En concreto no jugaron porque Walter, su último torneo que juega con la selección es el 87 y Sabonis no está. Y Marchulenis es el primer torneo grande, con lo cual tiendes un poco, si no estás muy de seguirlo, tienes un poco a mezclar épocas y tal. Entonces es complicado. En cuanto a la pregunta con quién iba, yo tiraba más por Yugoslavia. Siempre he sido más balcánico que soviético en lo deportivo. Yo iba con la URSS. Yo soy más stalinista que titoísta. Yo iba con la URSS, fíjate, no sé por qué. Fíjate que yo no soy muy stalinista. Pero no sé, pero yo creo que había algo. Yo creo que había algo en esa URSS que estéticamente es muy difícil de combatir. Es decir, obviamente el talento yugoslavo es el talento yugoslavo y eso yo creo que hay cierto consenso en que es prácticamente imposible de imitar. La competitividad yugoslava, etcétera, etcétera. Pero esas camisetas rojas, ceñidas, esos bigotes, es decir, ese punto de jugador marciano que había muchas veces en la URSS, ¿no? De repente aparecía un tío raro con una fisonomía rara. Y dices, ¿este quién es? Y tenían esos nombres rarísimos, ¿no? Y no sé, a mí sí me fascinaba, estoy hablando de un niño, claro, estoy hablando de que yo era un niño por completo en los 80, claro, con lo que yo te digo como niño. Yo decía, oye, claro que sería muy difícil, ¿con quién te lo comparo? Hombre, Petrovic sí me fascinaba, hombre, también Petrovic lo hablábamos el otro día, ¿no? Petrovic es una estrella pop. Petrovic es creo que el primer baloncestista que se convierte en una estrella pop por completo, ¿no? Es decir, universal. Con lo que es difícil de comparar, pero si me dices, oye, ¿quién era mejor? ¿Quién era mejor de esa generación de, pues, yo qué sé, ¿quién te pongo? Dali Pajic. ¿Era mejor Dali Pajic o era mejor Tarakanov? El coronel Tarakanov, ¿no? Había como una mística en torno a eso. Y yo, oye, ¿quién era mejor pivot? ¿Kosic o Tachenko? Pues no hay color, pero ¿a quién recuerda a la gente a Tachenko? Había ahí un punto, ¿me entiendes? ¿No? Para el niño de la época, que era un poco eso de la URSS, tío. La URSS. ¿No? Sí, había más, yo creo que siendo sistemas tal, había más oscurantismo también en la URSS, era más exótico. Mira, hemos tenido la suerte este año en España de que han salido 2 libros sobre el baloncesto soviético, uno Retratos del telón de acero de la Vega y otro Gigante Rojo de Marcano y Ignacio Morejón. Y está muy bien porque ambos han buceado mucho, tienen testimonios directos y han desmitificado muchas cosas, porque antes tú veías las convocatorias de la URSS y dices, no, es que falta Gomelsky porque tuvo un infarto. No, Gomelsky no podía salir de la Unión Soviética porque tenían miedo que... Era judío, ¿no? Y que tenía miedo que se fuera a Israel. Eso no sé, eso lo veo yo por algún lado, no sé. ¿Tuvo una lesión en el 83? No, Tachenko, que había tenido un problema en la aduana con el KGB. Bueno. Entonces había ese oscurantismo que en Yugoslavia era mucho menor, porque además en Yugoslavia los jugadores luego cuando tenían cierta edad salían a jugar afuera, tal. En la URSS hasta finales ya, cuando ya estaban prácticamente en proceso de disolución, no salía nadie prácticamente a jugar fuera. Entonces sí que había más, no sé si oscurantismo, pero sí que era entonces eso yo creo que ayudaba al misterio, aparte de lo que dices del uniforme. Luego también tenía jugadores más, pues eso, al ser un país tan enorme, pues que te encontrabas pues desde un kazajo como Tikhonenko a un ucraniano como Tachenko tan enorme, tan característico, pues era una fauna, con todo el respeto dicho esto, como más heterogénea. Tal. Al final los yugoslavos, por mucho que luego haya venido decisión y puedas discernir 30.000 diferencias entre bosnios o bosniacos, eslovenos, tal, al final desde aquella época de niño eran más homogéneos, yo creo. Y también es verdad que eran 2 estilos también, como dices, Yugoslavia tenía mucho el talento individual, es claro, y Rusia, la URSS, perdón, era más el rodillo, el sistemático, eran diferentes. Sí. Oye, Argentina, venga, que nos hemos quedado con las ganas. Yo creo que si podemos dedicarle estos 5 o 10 minutos a Argentina. Argentina, subcampeón del mundo en 2002, con aquella final polémica contra Yugoslavia.
No sé si era Yugoslavia o era Serbia por entonces, no sé, porque como ha cambiado el nombre tantas veces, o si era, no sé qué era, no sé cómo se llama, Yugoslavia yo creo, ¿no? Pero vamos. Es el último año que juegan como Yugoslavia. Solo era Serbia y Montenegro y el último año que Sí. juegan como Yugoslavia. De hecho, el año siguiente juegan como Serbia-Montenegro el europeo y Mm. los Juegos Olímpicos. De hecho, me acuerdo de que al principio parecía un poco el peso de la camiseta porque es el mismo equipo, la misma base que es campeón del mundo 2002, se da la Mm. gran hostia tanto en el europeo 2003 como en los Juegos 2004, que queda eliminada perdiendo con China la última jornada, Mm. perdiendo con China y con Nueva Zelanda, con Bodiroga, con Obradovic de seleccionador, con Christis, y luego el 2005 que organizan ellos 2005 en casa, sí. y no pasan del primer corte, que es un corte de repesca, porque habían quedado segundos. Entonces parece un poco el peso, y al final eran Serbia y Montenegro, pero parece el peso de la mesa. Pero en 2002 compiten como Yugoslavia, sí. A mí Argentina es que me parece a tener en cuenta porque son los únicos campeones olímpicos en un torneo en el que haya habido jugadores NBA, por mucho que queramos que luego sea Estados Unidos tal, porque fueron subcampeones mundiales con polémica y tal, y luego porque también ha sido una selección con longeva. Luego en Muy 2006 longeva, sí. pierden en semifinales, lo mismo, partido igualísimo en España, el triple que fallaron Ochoni, son bronce en el 2008 en los Juegos, en el 2012 pierden el bronce con la mayor exhibición individual que he visto yo en unos Juegos Olímpicos, que es en los últimos minutos 3 veces, que es una cosa del partido del bronce, no sé si mete una barbaridad de puntos consecutivos, porque es una selección que tiene un pico extraordinario y además una longevidad también muy notable. Y además es una selección que yo diría que casi me preguntabas entre Nueva York, yo creo que la selección con la que más he disfrutado nunca, ni siquiera con la Eslovenia de 2016, es con Argentina. Argentina tenía una serie de jugadores, Pepe Sánchez y Ginóbili, que me encantaban ya desde Sí. finales de los 90. Y recuerdo que el verano 2001, el torneo de las Américas, que se dio aquí, se daba madrugada, lo daba ESPN, pero cogía los partidos de deporte. Y Mm. recuerdo que jugaron un baloncesto que era, claro, lo que pasa era el torneo de las Américas, y claro, los rivales tampoco, no estaba Estados Unidos con una selección A ni nada por el estilo, Brasil, tal, pues que los desarbolaban con un juego. Y yo me acuerdo claro, es una pena que no tenga constancia gráfica. Yo me acuerdo en el 2002 decir a todo el mundo que iba a ganar Argentina al Mundial. Que todo el mundo y me acuerdo del día de Estados Unidos cuando el partido, claro, Sí, ahora sí. no me va a ver nadie, salvo los cuatro colegas del tal, que yo estaba convencido que Argentina ganaba, o sea, tenía un convencimiento absoluto. Que de hecho luego en los Juegos Olímpicos, Que eran otros tiempos. Me claro, refiero que en 2002, cuando pierde con Argentina en el último partido de la primera fase, si no me equivoco, en Indianápolis, Estados Unidos llevaba 12 años sin perder un partido oficial y desde luego ningún partido con jugadores de NBA. Con lo cual, esto de decir, bueno, claro, hombre, Estados Unidos podía perder con Argentina. Sí, ahora lo sabemos. de Pero hecho, aquel día, aquella noche de Indianápolis, pues no estaba tan claro, ni mucho menos. luego los juegos llegan un poco peor, porque los juegos pierden muchos partidos en la preparación. Y entran Delfino y Walter Carlos Delfino, que había sido su campeón de la Euroliga con la Fortitudo, con Repesa de entrenador, que, bueno, 17 años después está jugando Carlos Delfino con Repesa de entrenador en Pésaro. Y entran él y Walter Herman, que eran cambios normales por Paladino y por Lucas Vitoriano, que visto hoy son cambios jugadores de más calidad. Pero no, yo recuerdo de ver documentales en los que los propios jugadores lo hablan abiertamente, Ginóbili y Montegue, que lo habían encajado mal porque era un grupo tan cerrado y tal, y les cuesta arrancar, que luego ya en los juegos es cuando ganan a Serbia con aquella canasta medio inverosímil de Ginóbili cayendo, Sí, cayó, no sé. pero Sí. Mm. van de menos a más y vuelven a ganar a Estados Unidos en Mira, yo semifinales. de aquel, luego si quieres vamos a Ginóbili, pero de aquellos Juegos Olímpicos, Argentina y España juegan en la primera fase. Sí. Y es un partido bastante competido que se decide en el último cuarto. Y yo me Mm. acuerdo de una cierta perplejidad, tanto por mi parte de aficionado joven como por parte de los comentaristas, que yo creo que por aquel entonces eran... bueno, Mario Pesquera no podía estar porque estaba de seleccionador. Bueno, no me acuerdo quién está, pues quién estuviera. Y repetían todo el rato lo de ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega? Porque se jugó no sé cuántos minutos pues con Gutiérrez, con Juanpi Gutiérrez y con un tal González, uno de estos. Es como con un... No metió a los tochos, no metió a los grandes. ¿No? Se jugó muchos minutos del último cuarto con una selección B, Argentina. Y España, por supuesto, con los 5 de siempre, porque Pesquera no cambiaba. Y claro, y luego lo entendí, ¿no? O creí entenderlo. Es verdad que, hombre, siempre esa actuación de España en esos Juegos Olímpicos siempre está muy mediatizada porque en cuartos de final te toca Estados Unidos y te toca Estados Unidos en un día dulce, ¿no? Es decir, que eso es complicado saber hasta dónde iba a llevar. Pero la sensación que tienes cuando ves a España en ese partido es, por el rival o por lo que sea, de un equipo cansado, de un equipo que llega ya a los cuartos de final habiendo dado lo mejor, habiendo ganado los 5 partidos de la fase previa y tal, pero ya ha pasado ese punto de exaltación. Y sin embargo, ves a Argentina
bueno, pues con un punto de ahora empieza esto. Y yo creo que en ese sentido sí fue mucho más inteligente el enfoque que hizo Argentina que el de España en esos Juegos Olímpicos, que quizá probablemente fueran los únicos que podría realmente haber ganado España. Sí, yo es que muchas veces he leído el comentario que es la vez que más cerca estuvo España en los Juegos Olímpicos, se fue 2004, y no lo comparto porque a mí Argentina, a mí esa España, claro, repasas hoy los nombres, pero a esa España le faltaba. Le faltaba porque Pau Gasol era un jugador tremendo ya, pero no tenía el punto de consistencia, machacón de desarrollar que tenía luego, la madurez. El propio Navarro era un jugador muy de sensaciones todavía y en esos juegos no estuvo del todo bien. Luego, pues claro, tenías, pues eso, solo vas con 2 bases nada más y el segundo es Jaume Comas, que para esos niveles, con todo el respeto, no daba. Entonces, yo creo que era una selección que le faltaba. Y yo creo que aunque la primera fase fuera impoluta, que aunque de hecho ganan los 2 finalistas, tanto España como Italia, hay una manera, por ejemplo, decimos mucho del partido de Estados Unidos que estuvo dulce, siempre se recuerda los triples de Marbury, creo que España juega muy conservadora contra Estados Unidos. España le toca a Estados Unidos había perdido con Puerto Rico y con Lituania en la primera fase, y sale como, hostia, qué mala suerte. En Argentina le toca a Estados Unidos y defienden prácticamente al hombre todo el partido y van a por ellos. España es una zona y está Marbury metiendo triples. No, es que ellos no atacan bien la zona. No hay, yo creo que faltó convencimiento. Y entonces yo creo que es un mérito de España, que yo creo que aunque España no hubiera tenido ese cruce, yo creo que en ese momento, yo creo que España era inferior a Argentina y a Lituania. Que Lituania era la vigente campeona europea, que se había ganado a Estados Unidos, que había ganado la final el año anterior al europeo. También esas 2 selecciones están por encima de. Aunque luego Lituania pierda con Italia, que eso sí me parece más circunstancial, es un partido que sí es fuerte, me parece que estaban por encima de España. Y esa Argentina, yo creo, coincido contigo, es una Argentina que después del Mundial sabe cómo dosificarse. De hecho, entre medias, entre el Mundial y los Juegos, Argentina tiene que jugar el torneo de las Américas, donde solo se clasifican 2 para los Juegos, y Estados Unidos va con una selección mejor que la de 2004, porque aparte está un Tim Duncan, está a un gran nivel, que luego en los Juegos estuvo, está Tracy McGrady, que luego no fue a los Juegos, y en la primera fase entran en el último minuto empatados contra Estados Unidos, que luego a la final, con los dos ya clasificados, gana Estados Unidos de 35 porque Argentina ni compite, pero en el partido clave, que es la primera fase, entran en el último, que es un partido como muy olvidado, y entran contra una selección. O sea que Argentina, yo creo que es mérito de Argentina también. No, hablamos mucho de, es que Estados Unidos tuvo de dulce los triples que metía Marbury. No, es que Argentina fue por Marbury, fue por Jefferson, o sea, defendió al hombre, fue agresiva, hizo su juego. Entonces yo creo que la derrota de España, aparte de que coincido contigo, el cansancio de la primera fase, porque lo mismo, tenías a Comas, a Iker Iturbe, a Oscar Yebra, queramos o no, el fondo armario no era el que tuvo después España, no era el mismo. Pero aparte del cansancio, yo creo que hubo cierto conservadurismo. Con la mentalidad de haber ya sido campeones y tal, pues probablemente España hubiera afrontado de otra forma. Y Argentina lo afrontó. Y es que recuerdo la semifinal de Argentina de salir a comer a Estados Unidos. No había ningún tipo de. Que puedes pensar también que la presión es mayor en cuartos, porque una vez que estés en semifinales siempre tienes dos opciones en medio. Pero bueno, yo creo que esa Argentina era mejor que España, pese a. Sí, yo cuando te decía lo de las posibilidades, es que me parece que de los últimos Juegos Olímpicos que hemos vivido, el único en el que Sí, Estados ¿no? Unidos era batible era 2004. Sí, eso sí. No digo porque fuera la gran oportunidad de España en el sentido que fuera España mejor equipo que otros años, ni siquiera que fuera el mejor equipo de ese año comparado con otros, sino que ese año fue el año ventana. Es decir, ni en 92, ni en 96, ni en 2000, ni en 2008, ni en 2012, ni en 2016 nadie iba a batir a los Estados Unidos o hubieras requerido de una actuación completamente fuera de lo normal, ¿no? Pero sin embargo, ese año sí se podía haber batido a los Estados Unidos. Obviamente, si España no lo consiguió y Argentina sí, y Serbia sí, bueno, para Serbia no, pero Serbia fue en el Mundial anterior. Si Argentina sí lo consiguió, y lo consiguió Lituania y lo consiguió Puerto Rico, obviamente algo hizo mal España, aparte de que Marbury metiera triples, cosa que es algo que bueno que te puede pasar que un jugador contrario meta triples. Pero me refería más a eso, ¿no? Al punto de como que el gran año para España, como para tantos otros, el único que ha quedado libre desde el 88, en ya 32 años, 33, pues fue esos Juegos Olímpicos. Y sobre Ginóbili, ya para acabar, yo tengo mucho recuerdo, fíjate, del Ginóbili cuando te marcaban los jugadores, ¿no? A mí ahora me cuesta un poquito más, pero del Ginóbili de la Kinder. Porque yo me acuerdo que hubo una eliminatoria de la Kinder con el Estudiantes. En una de Sí, estas, no sé, cuando empezaba a llamarse Euroliga, o no sé, que había 2 competiciones paralelas, tal, y el Estudiantes, pues, por aquel entonces, pues estaba bien y tal, y jugaba. Y me acuerdo de ver un partido que nos ganaron de 40 y pico, una cosa así. No sé de cuánto lo ganaron, porque claro, al descanso llevan 30 arriba. Y me acuerdo de ver aquello, de ver a Ginóbili y decir, ¿este tío de dónde ha salido? Porque era completamente imparable, hacía unos mates. Yo me acuerdo de los mates de Ginóbili. O
sea, no ya del juego total, inteligente, el pase, el triple. No, me acuerdo de la exuberancia física absoluta e imparable de Manu Ginóbili. Es que yo recuerdo Manu Ginóbili cuando llega a Italia, que va a jugar a Reggio, tiene 2 temporadas muy buenas y lo ficha la Kinder para 2000-2001. Y lo ficha con la intención de dosificar a Danilovic. Y ir aprendiendo y tal, como es un fichaje, o sea, ha rendido muy bien 2 años en la Liga, a un gran nivel, ya es internacional, pero no esperan tampoco. ¿Qué pasa? Que Danilovic va a los Juegos Olímpicos, se lesiona y Danilovic, que es un tío, un animal competitivo, dice, yo lo dejo. Para no estar al 100% lo dejo. Y se encuentra Ginóbili con una venta de edad, pero es que desde las primeras semanas de la Euroliga, ese año la Kinder lo gana todo, y desde las primeras semanas es que es una exuberancia. Y recuerdo unas declaraciones de Messina cuando ganan la Copa, que dice que tiene que aprender a dosificarse. Que como siga así, su carrera no va a durar más de 5 o 6 años, porque era un animal de, no solo los mates, de tirarse al suelo a robar balones, era un jugador, que claro, tú ves el Ginóbili ya de los últimos años, un Ginóbili súper inteligente, pasando, un jugador muy intuitivo, de una calidad enorme, pero claro, que se sabía, y aquel parece otro, es que un jugador que desafiaba en vez de la verdad. O sea, yo recuerdo, ellos en semifinales de la Euroliga, que se juega 5 partidos, les toca con la Fortitudo, el derbi de Bolonia, no recuerdo ahora si es el segundo o tercer partido. Hay una secuencia de acciones que rompen velocidad, Fusca, un cambio ofensivo, pega un mate, baja, pone un tapón y en la siguiente jugada pega un mate otra vez y luego la siguiente jugada roba el balón a Bill y le da un al Scud y pega un mate y baja haciendo así con los dedos. Te cansa verlo, es una cosa de locos. Bueno, Iván, pues nos hemos dejado muchísimas selecciones, nos hemos dejado muchísimo baloncesto, pero oye, es lo que tenemos y por lo menos seguro que yo he pasado un rato buenísimo y seguro que los que nos están viendo también. Y nada, hablaremos pronto porque lo bueno del baloncesto y de su historia es que no se agota nunca. Así que siempre habrá alguna excusa para poder liarte de nuevo. Cuando quieras, un placer. Te mando un abrazo enorme. Hasta luego. Igual, gracias, Guille.